Hoy quiero que hablemos de alguien el cual está en boca de todos hoy en día, y es Javier Milei. Pero quedémonos tranquilos que hoy yo no quiero ponerme a hablar de política. No te vengo a hablar de economía, ni tampoco de si estás a favor o en contra. Quiero que vayamos un poco más lejos. Podemos ver que Javier Milei tal vez es una persona el cual ha roto ciertos moldes, cierta estructura con respecto a que se convierte en una persona más eufórica, una persona más impulsiva, con un estilo el cual mucha gente podrá llamar raro, inapropiado para un presidente, algo fuera de lo común. Podemos ver que en realidad, si vamos al mundo de la gente que es líder, que tiene un cargo político, gente importante, tienen cierta forma de conducirse a la hora de hablar, miden sus palabras, tratan de caerle bien a las demás personas. Y podemos ver que de repente aparece alguien el cual rompe con todo este tipo de estructuras. Entonces quiero hablar de por qué nos sorprende las cosas disruptivas. Quiero ver qué nos enseña la Biblia con todo esto, la historia, qué dice sobre este tipo de personas los cuales no encajan en este tipo de moldes, en este tipo de estructuras. Vuelvo a repetir, no vamos a hablar de lo que es la política, de que si está bien, de que si estás de un partido o del otro, si sos liberal o sos de izquierda. Hoy últimamente estamos viviendo en una época, en una etapa, en un mundo el cual se obsesiona con la perfección. Somos gente la cual nos basamos en lo que diga otra persona. ¿Qué quiere decir esto? La apariencia. Vemos qué nos dicen, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Buscamos siempre una forma de poder encajar. Es como si se armara, como decimos, un molde para ver si encajamos o no. Pero bueno, quiero que veamos, y en la palabra de Dios podemos ver que hay muchos casos en el cual Dios le encanta romper con estos moldes, romper con esta estructura. Podemos ver que la Biblia misma, cuando a la hora de elegir a un rey, a la hora de elegir un profeta, a la hora de elegir un ungido por Dios, mayormente no se encargaba de elegir a la persona que la gente o para el público, para las personas le parecía perfecta. Todo lo contrario, buscaba a los imperfectos, a los que la gente, podríamos decir, miraba de reojo, gente que era despreciada tal vez. Podemos ver casos muy conocidos de la historia, de la Biblia, de Moisés, por ejemplo. Era una persona el cual no sabía hablar bien, tartamudeaba. Podemos ver otro caso, la historia del rey David. Podemos ver que cuando el profeta va a la casa de su padre a buscar a ungir al futuro rey, ni su propio padre lo tiene en cuenta. Podemos ver al apóstol Pedro, una persona impulsiva, que se enojaba, era un pecador, una persona muy temperamental. Incluso había llegado a negar a Jesús 3 veces, mas sin embargo Dios lo escogió a él. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, y dice lo siguiente: Dios eligió a los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando una persona es perfecta, cuando tiene todo y cuando logra algo, la gente y esa persona sabe que lo logró. ¿Por qué? Por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque para el mundo, para la sociedad, para el entorno que lo rodeaba, era una persona perfecta. En cambio, cuando una persona es imperfecta en todos sus sentidos, en todos sus ámbitos de la vida, podemos ver que la única ayuda y la única fortaleza y todo el mérito se lo debe a Dios. Pero ¿qué pasa? Para la gente de afuera, esta persona imperfecta, cuando logra algo, no le queda de otra que quedarse callado, mirar para un costado, no decir nada. ¿Por qué? Porque no encajaba en este molde de la sociedad, mas sin embargo lo logró. Bien, y ahora quiero hablar algo muy importante, porque sé que este tipo de temas en el ámbito cristiano genera mucha división. Hace poco podía escuchar
que el creador de contenido David Di Marco, el canal es Lo de David, hacía una argumentación muy interesante y comentaba de que un cristiano tal vez no debería de casarse con un partido político. No está bueno ser ni de muy derecha ni de izquierda, porque siempre sabemos que hay límites por superar, ¿no? Límites por poner. ¿A qué me refiero? Hablamos sobre el tema de la ley del aborto. Como él aclaraba y hacía mención, sabemos que está mal, pero tampoco nos podemos ir más allá, porque ninguno de los dos extremos está bien. Siempre hay que buscar, digamos, el punto medio en esto, no ser fanático a muerte de ninguno de los dos partidos. Tenemos que ver que Dios, como en la Biblia se muestra, rompe con el molde, con la estructura del mundo. Pero eso no significa que nosotros tengamos que salir a bancar a muerte a un partido político, a avalar 100% todo lo que dice. Desde nuestra fe, obviamente, hay banderas que son innegociables. La defensa, como hablamos, de la vida, que comienza desde la concepción. Valores morales, pero podemos ver que cuando el gobierno se planta firme en estas opiniones, empezamos a notar lo que está bien y lo empezamos a apoyar y empezamos a avalar y empezamos a militar, y si tenemos que discutir con alguien comenzamos. Por eso quiero hablar y decir que una cosa es apoyar ciertas opiniones, ciertas doctrinas que compartimos, pero eso no nos da el derecho y no significa que podamos poner la mano en el fuego 100% por una persona. Entonces quiero que vayamos a esto. ¿Cuál es la reflexión de hoy? A veces ha pasado que nos hemos frenado a nosotros mismos a veces. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido raros, nos hemos avergonzado tal vez. A veces en la misma congregación uno se ha quedado. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no servimos para un puesto, no estamos capacitados, no queremos poner lo mejor de nosotros en distintas áreas, ya sean en un ámbito laboral como en el ámbito de la iglesia, en distintos tipos y en distintos lugares. Siempre nos hacemos la pregunta: ¿Dios querrá usar mi vida? Y con esto te quiero dejar una palabra: deja de intentar de encajar en los moldes de este mundo. Dios tiene un propósito y un llamado distinto para cada persona.